Bueno, jóvenes, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a tocar un tema que considero yo es transversal en la formación de los estudiantes de Derecho, sobre todo los que asisten a clases de penal general, penal especial y penal especial 1 y 2. Vamos a hablar de los autores, coautores, partícipes e intervinientes. Es decir, vamos a hablar del concurso de personas en la conducta penal. Es un tema que ya yo he tratado no de forma completa con los estudiantes de penal especial, pero en el día de hoy decidí hacer este video para dedicarme en exclusivo a estas categorías jurídicas, y lo hago como un aporte para todos los estudiantes de todos los cursos a los cuales les estoy dando clase. Como pueden apreciar, estoy utilizando un programa que logré descargar y creo yo puede ser muy útil para este tema de las clases virtuales, con el asunto de la cuarentena en la que estamos viviendo actualmente por la pandemia del COVID-19. Como pueden ver, se visualiza la pantalla completa del ordenador y también se visualiza aquí una imagen donde aparezco yo realizando la exposición. La idea es hacer la exposición y seguir la diapositiva que aquí les voy mostrando. Bien, entonces vamos a hablar de los autores, coautores, partícipes e intervinientes. Empecemos hablando por los autores. Para tales efectos, ubíquese en el artículo 28 del Código Penal. Bien, aquí ya desplegué la diapositiva. Les pido alguna comprensión porque evidentemente primera vez que utilizo este programa. Entre otras cosas, decidí abrir con esta clase, precisamente con esta clase de general, penal general, de conceptos de penal general, precisamente para ver qué también nos va utilizando este programa. Pues bien, los autores, que es la primera categoría que vamos a ver, vamos a ubicarnos en el artículo 29. Para tales efectos, jóvenes, yo utilizo la página digital del Senado de la República, se la recomiendo. Es una página muy actualizada. Fíjense ustedes, habla del 31 de diciembre de 2019, la última actualización. Yo no utilizo códigos en físico porque en Colombia se cambian mucho los artículos. Entonces, para evitar equívocos o llegar a aplicar una norma derogada o modificada, pues prefiero consultar siempre la página del Congreso. Entonces, y tiene un buscador muy bueno. Aquí colocan el artículo y inmediatamente los dirige a él. Artículo 28. Aquí está, fíjense, ya lo encontramos. Y el artículo 28 nos habla de concurso de personas en la conducta punible. Y nos señala, concurren en la realización de la conducta punible los autores y los partícipes. Los autores y los partícipes. Autores regulados en el artículo 29 y partícipes regulados en el artículo 30. Vamos a empezar hablando de los autores. Para tales efectos, ubiquémonos en el artículo 29. Y aquí inmediatamente la norma nos va a señalar la clasificación básica que uno puede encontrar en los libros de doctrina y también en la jurisprudencia sobre la clasificación de los autores. Recuerden ustedes que los autores son los que cometen la conducta de forma singular. Es decir, una persona actúa de forma singular y comete una conducta. Dependiendo de cómo cometa la conducta, será un autor material, que es esta primera clasificación que aquí se encuentra, o será un autor mediato, que es esta segunda clasificación que aquí está. Vamos a empezar a hablar de los autores materiales. Esta que está aquí señala, es autor quien realiza la conducta punible por sí mismo. Vamos a ubicarnos en las diapositivas. Yo aquí antes había traído una pequeña definición de autor de Klaus Roxin. Klaus Roxin es un tratadista alemán que ha centrado mucho sus estudios sobre el tema de los autores, sobre todo sobre el tema de la autoría mediata. Aquí Roxin dice que en los delitos de dominio, el autor es el que tiene dominio del hecho, es decir, quien tiene dominio sobre las circunstancias modales en las cuales se da la conducta. Y en los delitos de infracción del deber, es decir, aquellos en donde le exigen al sujeto activo un deber especial emanado de las leyes o de las constituciones, será autor a quien deba respetar dicho deber. Esto se ve más que todo en los tipos penales contra la administración pública. No me voy a detener en esto, simplemente quería mostrarles esta definición de Klaus Roxin sobre autor, pero vamos a entrar en materia sobre lo que a nosotros nos importa. Entonces, recuerden ustedes que los autores actúan de forma singular, de forma una sola persona es la que comete la conducta. Ese, digamos, es la clasificación clara de
de autor. Autor es la persona en singular que comete la conducta penal. Ahora, dependiendo cómo cometa la conducta penal, será un autor material o será un autor mediato. Es autor material cuando realiza la conducta por sí mismo y por sí mismo actualiza el verbo rector. Y será autor mediato cuando utiliza a otra persona u otras circunstancias como instrumento para cometer la conducta penal. Antes de referirnos a la autoría mediata, nos vamos a quedar un poco en lo que es la autoría material. La autoría material, como lo vengo señalando, la persona comete la conducta por sí mismo, actualiza el verbo rector, y un ejemplo de esto claro para entender a qué nos referimos es, utilicemos el ejemplo del delito de homicidio. Por ejemplo, aquí vemos este caso. María mata a Juan a propia mano. Es decir, María actualiza el verbo rector. Cuando decimos que actualiza el verbo rector, actualiza el verbo rector del tipo penal que está cometiendo. Aquí esto es un caso de homicidio. Si nos vamos al artículo 103, vamos a encontrar en el artículo 103 del Código Penal que el verbo rector es matar. Artículo 103, verbo rector, matar. El que matare a otro. Entonces María cometió el delito y fue la que mató. Hablamos de que actuó a propia mano porque ella es la que a propia mano está cometiendo el tipo penal de homicidio. Es decir, no recibe ayuda de nadie, solamente lo hace ella de forma material y de forma individual, es decir, de forma singular. Luego entonces María respondería a título de autora material del tipo penal de homicidio. Cuando hablamos a propia mano nos estamos refiriendo de cualquier medio idóneo que le sirva en este ejemplo que estamos utilizando para cometer la conducta homicida. Puede ser por ejemplo un cuchillo, puede ser por ejemplo un arma de fuego, puede ser un arma cortopunzante o pueden ser las propias manos. ¿Claro ahí? Entonces, autor es quien actúa de forma singular y comete la conducta, y será autor material si realiza la conducta por sí mismo y por sí mismo actualiza el verbo rector. Antes de entrar a hablar del autor mediato, es decir, cuando utiliza a otra persona como instrumento, bueno es precisar una clasificación que se encuentra sobre todo en la jurisprudencia sobre cuando concurren varias personas a cometer la conducta penal. Recuerde que cuando hablamos de autor es una sola persona, pero cuando actúan varias personas hablamos de coautoría, y esto también se encuentra regulado en el Código Penal. Aquí en el segundo inciso del artículo 29 señala el segundo inciso lo siguiente: son coautores los que, mediante un acuerdo común, actúan con división de trabajo criminal, atendiendo la importancia del aporte. Repito, son coautores los que, mediante un acuerdo común, aquí está, voy a seleccionarlo, actúan con división de trabajo criminal, atendiendo la importancia del aporte. Cuando actúan más de dos personas y realizan por un acuerdo común una conducta penal, se catalogan como coautores. Son coautores. Los coautores son los que actúan de forma plural y cometen una conducta penal. Existe una clasificación, como les iba mencionando, que se encuentra más que todo recogida por la jurisprudencia y define los coautores en coautores propios y coautores impropios. Esta clasificación ha sido muy, digamos, cuestionada por sectores de la doctrina, porque los sectores de la doctrina señalan que en realidad dicha clasificación de coautores impropios y propios no se desprende de la definición clara y diáfana que se encuentra en el Código Penal, pues el Código Penal simplemente nos dice que son coautores los que concurren por un acuerdo común en la comisión de la conducta punible, es decir, dos o más personas que realizan una conducta punible. Sin embargo, la jurisprudencia, sobre todo de la Corte Suprema, trae esa clasificación de coautores en coautores impropios y coautores propios. Entonces, vámonos para esa primera clasificación. Como quiera que la menciona la Corte Suprema, es deber mencionárselas a ustedes, porque recuerden ustedes que la jurisprudencia es una fuente del derecho muy vigente actualmente en Colombia. Entonces, mal haría yo en no tocar esta clasificación, aun cuando sea muy cuestionada o muy criticada por la doctrina. Pero lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia la maneja y la reitera en su jurisprudencia. Entonces, coautores propios, ¿cuáles son? Los coautores propios es cuando varias personas concurren en la comisión o en la realización de la conducta punible, y todos los que concurren en la realización de la conducta punible actualizan el verbo rector. Es decir, es como si participaran varios autores materiales, es decir, varias personas
que por un acuerdo común cometen la conducta penal, pero todos se manchan las manos de sangre, es decir, todos actualizan el verbo rector de matar. Aquí tenemos este ejemplo para explicarlo de mejor manera. Carlos y María propinan al tiempo, fíjense, al tiempo, varias cuchilladas a Pedro provocándole la muerte. Es evidente que Carlos y María se han puesto de acuerdo para provocarle la muerte a Pedro. Aquí lo clave es que ambos actúan, ambos participan y ambos matan. Es decir, ambos actualizan el verbo rector. Hace un momento les mostraba que el verbo rector del artículo 103 del Código Penal es matar. Utilizo el ejemplo del homicidio porque me permite de forma clara, concisa, entender a qué nos estamos refiriendo. Pero los coautores pueden aplicarse a los delitos que así lo permitan, que permitan esta forma de participación. Entonces, Carlos y María propinan al tiempo varias cuchilladas a Pedro provocándole la muerte. Esto es una definición clave, clara, concisa, diáfana de lo que es el autor propio. Recuerde, dos o más personas que concurren a la realización de la conducta penal y todos los que concurren actualizan el verbo rector. ¿Cuál es la pena que se debe aplicar a estas personas que concurren en la realización de la conducta penal como coautores propios? Pues la pena será la misma para todos. ¿Por qué? Porque todos están cometiendo el tipo penal de homicidio. Esto lo encontramos regulado en el inciso cuarto del artículo 29. Aquí lo pueden encontrar en el último inciso. El autor en sus diversas modalidades, es decir, autor material, autor mediato, coautores, el autor en sus diversas modalidades incurrirá en la pena prevista para la conducta punible. Bien, entonces aquí tenemos la primera modalidad de coautoría propia. Pasemos a la segunda, coautores impropios. A diferencia de la coautoría propia, los coautores impropios concurren dos o más personas a la realización de la conducta penal, pero se distribuyen el trabajo criminal, es decir, se ponen un objetivo que es hacer una conducta criminal, pero se dividen el trabajo para realizar esa conducta criminal. Evidentemente todos aportan algo clave para la ocurrencia de la conducta criminal, y esto es muy importante porque el aporte de todas las personas que concurren a la realización de la conducta penal tiene que ser clave para la consumación del tipo penal, porque si la ayuda que ofrecen es accesoria o es prescindible, podríamos estar hablando en este caso en particular sobre una participación como cómplice. Pero aquí cuando nos referimos como a coautores impropios, nos estamos refiriendo que todas las personas, dos o más personas que concurren a la realización de la conducta penal, todos aportan, pero existe una división de trabajo. Y una de ellas es la que va a actualizar el verbo rector. Todos se ponen de acuerdo, todas colaboran para cometer la conducta penal, pero una es la que actualiza el verbo rector. Esto está, como les vengo diciendo, en el inciso segundo del artículo 29. Entonces, un ejemplo para explicarlo de mejor manera. Rodolfo sujeta e inmoviliza a Juan por la espalda, mientras Ángelo lo degüella y lo mata. Fíjense ustedes, ambos se ponen de acuerdo para matar a Juan, pero uno lo sujeta por la espalda, mientras el otro, aprovechando esa inmovilización de Juan, lo degüella y lo mata. Fíjense que el aporte de Rodolfo es clave para que Ángelo cometa la conducta. El aporte de Rodolfo no es accesorio, no es un aporte irrelevante, no es un aporte poco útil, no, es un aporte que fue vital para que Ángelo pudiera degollarlo y pudiera matarlo. Luego entonces, tanto Rodolfo como Ángelo van a responder como coautores impropios. Y finalmente, fíjense ustedes que quien comete la conducta, es decir, quien físicamente mata, es Ángelo. Aún así, ambos van a responder por el delito que comete Ángelo de forma literal. Es decir, quien mata, quien actualiza el verbo rector es Ángelo. Pero Rodolfo va a responder porque participó, porque fue clave en la conducta que éste desplegó. Entonces, ambos van a responder por el tipo penal que llegasen a cometer. En este caso, utilizamos el ejemplo del delito de homicidio, porque es claro, es diáfano y nos permite explicar esto con suficiencia. Dicho esto, ahora sí, entendiendo lo que es el autor material, lo que son los coautores propios e impropios y la crítica que se le hace a esta clasificación, ahora sí empecemos a mencionar en qué consiste la autoría o el autor mediato. Bien, frente al autor mediato, como lo iba señalando hace un momento, su, digamos,
reproducción normativa se encuentra en esta parte del artículo 29, cuando señala, utilizando a otro como instrumento. Entonces, cuando se utiliza a otra persona como instrumento para cometer la conducta penal, se actúa como autor mediato. Fíjense que el autor mediato actúa también de forma singular. Es decir, una persona que instrumentaliza a otra para cometer una conducta punible. En ese entendido, cuando se instrumentaliza a la otra persona, quien responde o quien debe responder es la persona que está atrás. Otra denominación del autor mediato en la doctrina se le conoce como el hombre de atrás. Por eso es que se señala así, porque es el tirititero, es la persona que mueve los hilos, es la persona que está manipulando el instrumento para cometer la conducta punible. En ese entendido, el autor mediato necesita un instrumento para cometer la conducta penal. Sin embargo, aun cuando utiliza un instrumento, el autor mediato, como todos los autores, tanto el material como el mediato, tiene dominio del hecho. Tiene dominio del hecho. Entonces, aquí es clave precisar lo siguiente, que es instrumentalizada, normalmente obra de buena fe, es decir, quizás no se dé cuenta de que está siendo instrumentalizada, que está siendo utilizada por el autor mediato, es decir, por el hombre de atrás, el hombre que mueve los hilos. O puede pasar que el autor mediato o el hombre de atrás se aproveche de un error del instrumento o lo haga se aproveche de una coacción insuperable. Entonces, bajo estas modalidades se podría hablar o podríamos estar mencionando que se presenta el autor mediato. Más adelante vamos a ver unos ejemplos en los cuales podemos entender esto de mejor manera. Les voy a mostrar una definición que trae un doctrinante muy famoso, que es el doctor Fernando Velázquez, en un libro que se llama Fundamentos del Derecho Penal. Aquí el autor nos va a definir con bastante claridad, bastante diáfano en qué consiste el autor mediato, y señala Fernández Velázquez, es quien realiza el tipo penal valiéndose de otra persona que actúa como instrumento. Es decir, realizas el tipo penal, pero te vales de un instrumento, vas a instrumentalizar a una persona. Por eso es que se dice que en la autoría mediata existe una relación de persona-instrumento, de persona que tiene dominio del hecho y que instrumentaliza a otra. El instrumento, como se lo mencionó en su momento, obra de buena fe, obra bajo un error o se aprovechan de un error que comete o actúa bajo coacción insuperable. Entonces, sigue señalando el doctor Fernández Velázquez, requiere que todo el proceso delictivo se desenvuelva como obra de la voluntad rectora del llamado hombre de atrás, quien gracias a su influjo debe tener en sus manos al autor intermediario, es decir, al instrumento. Fíjense lo que señala aquí el autor, requiere que todo el proceso delictivo se desenvuelva como obra y voluntad rectora del llamado hombre de atrás. Por eso que les mencionaba hace un momento que el hombre de atrás tiene dominio del hecho. Instrumentaliza, pero tiene dominio del hecho, sabe qué es lo que va a hacer con el instrumento. El instrumento actúa, se lo mencioné, de buena fe, subordinado al autor mediato, por lo que actúa o por un error o aprovechamiento de un error de este o por coacción insuperable. Aquí vamos a colocar unos ejemplos que nos van a ayudar a entender esta figura de mejor manera o de una forma más sencilla. El primer ejemplo señala así: Juan le pide a la empleada doméstica llevarle un té a María al cual le había agregado cianuro. María muere. La empleada fue instrumentalizada pues no conocía el contenido del veneno. Fíjense ustedes que cuando Juan le pide a la empleada doméstica llevar el té, se aprovecha de los servicios que ella normalmente presta. Seguramente a la empleada no le parecía nada fuera de lo común llevarle el té a la señora de la casa y así actuó en consecuencia. Es decir, se aprovechó de la forma como ella actuaba y de la buena fe en que ella actuó y la instrumentalizó. Ni siquiera la empleada sabía que estaba siendo instrumentalizada. Y en eso radica la autoridad mediata, que el instrumento no conoce por regla general que está siendo instrumentalizada, salvo si es utilizada bajo una coacción insuperable. Pero sobre ello vamos a hablar dentro de un momento. Otro ejemplo. La médica Claudia, aprovechando la impericia de una enfermera auxiliar, le indica que inyecta a Pedro una sustancia contenida en un frasco. La enfermera no revisa la etiqueta y le inyecta el veneno. Fíjense que en este ejemplo de la médica que se aprovecha de la impericia del auxiliar, se aprovecha de un error, de una novatada del auxiliar de enfermería, y aprovechando esa novatada, aprovechando esa falta de experiencia, esa impericia, sabe que ella no va a revisar
la dosis de veneno que le dio para que se le inyectara a Pedro. Entonces, fíjense que se aprovechó de un error de la enfermera. ¿Cuál fue el error de la enfermera? No revisar la etiqueta del contenido de la dosis letal que finalmente le terminó inyectando a Pedro. Entonces, fíjense ustedes que la autoría inmediata en estos dos ejemplos se puede cometer: una, actuando de buena fe el instrumento, y en la otra aprovechándose de un error en que incurre la enfermera auxiliar. El tercer ejemplo: Armando secuestra a la familia de Pedro y graba un video donde los tortura y amenaza con matarlos. Le envía el video a Pedro y le dice que tiene que hurtar un banco si no quiere ver morir a sus familiares. Si Pedro llegase a actuar por esa coacción que le está provocando Armando, es muy probable en este caso hablar que esa coacción es una coacción insuperable. Entonces, bajo esa coacción insuperable, Pedro actúa instrumentalizado por Armando, quien, aprovechándose del secuestro de su familia y de las torturas que le está infligiendo, vulnera el aspecto volitivo en que actúa Pedro. Es decir, Pedro no actúa de forma libre, Pedro actúa bajo una coacción que en este caso se podría considerar insuperable. Luego, entonces, como la coacción es tan fuerte, la que recae sobre Pedro, porque está en riesgo su familia, cuando él decide hurtar, está siendo instrumentalizado. En estos casos puntuales que les vengo mencionando, quien responde penalmente es el autor mediato, porque el autor mediato tiene dominio del hecho y tiene conocimiento de la tipicidad de su conducta, de la antijuridicidad de su conducta, y evidentemente se le puede hacer un juicio de reproche en sede de culpabilidad. Bien, dicho esto, pasamos entonces a los partícipes. Fíjense, hasta aquí ya hemos definido rápidamente en qué consiste el autor mediato y los coautores, atendiendo a la clasificación en coautores propios e impropios. Ahora vamos a hablar de los partícipes. Los partícipes se encuentran regulados en el artículo 30. Aquí está. Artículo 30 del Código Penal. Y señala la norma. Son partícipes, ojo, muy pendiente acá, el determinador y el cómplice. El determinador y el cómplice son los partícipes. Aquí en la diapositiva yo coloqué determinador, cómplice e interviniente, pero los partícipes son determinador y el cómplice, porque vamos a ver que esta figura que está acá abajo de interviniente recibe un tratamiento muy distinto por parte de la jurisprudencia, sobre todo una jurisprudencia que emanó de la Corte Suprema de Justicia en el año 2003, que va a cambiar el rol de este interviniente. Más adelante les voy a hablar sobre ello, no me quiero adelantar. Entonces vamos a quedarnos hablando de los partícipes, pero en este caso del determinador y el cómplice. Determinador o instigador, así también se le conoce. Vámonos un momento al Código Penal. Dice: quien determina a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena imprevista para la infracción. Quien determina a otro, quien lo instigue, quien lo presione a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. Es decir, responde por igual tanto quien determina como finalmente quien realiza la conducta. En este caso realiza la conducta de forma material. Entonces, determinador es una forma de participación. Se establece una relación persona a persona. Fíjense que a diferencia de la autoría inmediata, en donde la relación es de persona a instrumento, en la determinación o en la instigación la relación es de persona a persona. Persona que determina y persona determinada. Ambos conocen la ilicitud de sus conductas, ambos saben que están cometiendo o van a cometer una conducta penal. Las formas en las cuales se desarrolla el determinador, es decir, la forma como determina a otra persona a cometer la conducta, puede darse bajo varias figuras. La primera, un consejo. Un ejemplo: Juan aconseja a María de forma persuasiva e idónea para que mate a Carlos, lo que efectivamente hace Carlos. El consejo en este caso tiene que ser clave y tiene que ser idóneo, tiene que ser determinante. El consejo tiene que meterse en la mente de María a efectos de que sea idóneo para que ella efectivamente actúe en consecuencia. Es decir, no se trata de un consejo superficial, no se trata de una mera recomendación baladí, no. Se trata de que el consejo que una persona le dé a otra cuando
cuando lo determine, haga nacer en esta persona la idea criminal. Y esta persona actúe en consecuencia. Pero fíjense que ustedes aquí, que cuando alguien aconseja a otro a matar, por ejemplo, o lo aconseja para hurtar, o lo aconseja para cometer cualquier otro tipo de delito, ese consejo tiene que ser o tiene que comportar una idoneidad al punto que la persona obre en consecuencia, pero la persona obra de forma libre, de forma consciente, no está siendo instrumentalizada por ningún motivo. Por eso es que aquí hay una diferenciación entre el determinador y el autor mediato, del cual ya hablamos hace un momento. Recuerden ustedes, la relación del determinador con el determinado es de persona a persona. En cambio, la relación en el autor mediato es de persona a instrumento. Eso tiene que tener muy claro esto, porque normalmente se tiende a confundir estas dos figuras y son en realidad diferentes. Entonces, en el determinador, la persona instiga o determina a otra para que cometa la conducta y lo hace a través de muchas figuras. Aquí mencionamos el consejo y recuerden ustedes, el consejo tiene que ser idóneo, tiene que ser clave. El consejo no se trata simplemente de un mero consejo superficial, baladí. No, tiene que ser un consejo que ayude a sembrar la idea criminal en la mente de la persona que está siendo determinada. Otra forma en la cual se puede determinar es con una orden. Por ejemplo, Pedro, que es superior jerárquico de Juan en la banda criminal Los Jurabeños, le ordena matar a Ricardo. Fíjense ustedes que cuando Juan actúa de conformidad a la orden que le dio Pedro, Juan también conoce la ilicitud de sus actos. Juan no se puede escapar de su responsabilidad señalando, por ejemplo, que él actuó porque obedeció una orden, porque es que la orden que él está acatando es una orden abiertamente ilegal, es una orden abiertamente delincuencial, abiertamente criminal. Juan y también respondería, al igual que Pedro, por la infracción del tipo penal que cometa. Entonces, dicho eso, denme un segundito. ¿Aló? Bien, ya volví. Bien, es que estaba revisando aquí el audio. Ok, entonces, volviendo sobre lo que estaba mencionándole, entonces, en la orden, Pedro, que es superior jerárquico de Juan, le ordena matar, pero tanto Juan como Pedro conocen la ilicitud de su conducta. En este ejemplo que les menciono, debe existir una subordinación de quien manda o quien da la orden frente a quien termina obedeciéndola. Pasemos a otra forma en la cual se puede dar la determinación. Un acuerdo de voluntades para llevar a cabo la conducta punible. Por ejemplo, Juan arregla con María para que mate a Pedro, a cambio de este se compromete a ayudarle a aprobar una materia. Bien, volvemos. Que estaba teniendo un pequeño problema con el sonido. ¿Sí se ve? Bien, ok. Un pequeño problema técnico, pero ya solucionado. Entonces, otra forma en la cual se puede dar el determinador como partícipe es cuando hay un acuerdo de voluntades. Aquí les puse un ejemplo. Juan arregla con María para que mate a Pedro, a cambio de se compromete a ayudarle a aprobar una materia. Es decir, fíjense ustedes que María actúa en consecuencia al arreglo de voluntad en que se puso con Juan, pero María no está siendo coaccionada, María no está siendo presionada. Es un acuerdo que ella fácilmente puede quebrar, puede no cumplir, pero ella actúa en consecuencia, ella acepta ese acuerdo de voluntad. Luego es claro que tanto Juan como María van a responder, Juan como determinador y María como autor material de la conducta que termina ejecutando. Otra forma en la cual se puede dar como el determinador es la coacción superable. Fíjense, hace un momento habíamos hablado, cuando hablábamos del autor mediato, que una de las formas en las cuales se puede instrumentalizar una persona es cuando se coacciona de forma insuperable. En este caso, la determinación o el determinador o la instigación se puede dar con coacción superable. Es decir, es muy distinto hablar de coacción insuperable de coacción superable. Aquí estamos hablando de coacción superable. El ejemplo sería el siguiente. Juan condiciona el pago de sueldo de Pedro si éste mata a María. Pedro mata a María y cobra. Fíjense ustedes que Juan coaccionó a Pedro de que si no mataba a María no le pagaba su sueldo. Juan decide matar a María para cobrar su sueldo. Hay una coacción, pero es una coacción que puede ser fácilmente superable, porque Pedro le puede decir a Juan, hombre, yo verdad que no voy a matar a María, y tú no me tienes que condicionar el pago de mi sueldo para yo cometer esta conducta penal. Es decir, es una coacción de la cual se puede librar con facilidad. Es muy diferente al caso que colocamos cuando hablamos del autor mediato, en donde la familia
del instrumento estaba siendo torturada y había sido secuestrada y había sido amenazada de muerte. Y la persona cogió y hurtó actuando en consecuencia. Entonces, tienen que tener muy pendiente esa diferenciación entre determinador y autor mediato. Aquí estamos hablando de una coacción, repito, superable. Bien, requisitos del determinador. Es indispensable que exista un vínculo entre el hecho principal sobre el cual procedió un consejo, una orden, un acuerdo de voluntades, una coacción superable y la acción que finalmente se ejecuta. Es decir, que si alguien determina a otra persona a cometer un tipo penal o una conducta penal porque le dio un consejo, porque le dio una orden, porque hubo un acuerdo de voluntades o porque hubo una coacción superable, efectivamente esa orden, ese consejo, ese acuerdo de voluntades tiene que cometerse. Si no se comete, quiere eso demostrar que la conducta que desplegó el determinador no fue clave para la ejecución de la conducta. Por ejemplo, el determinado debe realizar la conducta, debe realizar la conducta incitada o imputada, al menos en grado de tentativa. Si yo aconsejé a alguien con un consejo clave, idóneo, que sembró la idea criminal para que alguien matara, y esa persona fue y efectivamente intentó matar, pero no logró cometer ese cometido, sino que su conducta quedó en grado tentada, igualmente ahí hay una forma de determinación. ¿Por qué? Porque el consejo que le di fue clave e idóneo para sembrar la idea criminal. Pero aún así, cuando la persona no consumó la conducta del todo, al quedar en grado de tentativa, se va a responder la persona que cometió la conducta a propia mano como autor material y la persona que lo determinó como determinador de esa conducta que se acaba de cometer. Pero es clave que exista una relación entre el resultado de la conducta punible y el consejo dado, el acuerdo de voluntades establecidos o la coacción superable previamente verificada. Es decir, el determinador o la idea que siembra el determinador en el determinado tiene que ser clave y puntual en la conducta que finalmente se realiza. Esto nos lleva también a la siguiente conclusión. El exceso del determinado no cobija al determinador. Miren este ejemplo. Si le aconsejó lesionar y mata, no responde por ello el determinador, sino el determinado como autor material. Si yo, por ejemplo, sembré una idea criminal en alguien a través de consejos constantes para que lesionara a X personas, si yo aconsejé, por ejemplo, a Juan para que Juan lesionara a X persona y viene Juan y no le lesiona, simplemente que lo mata, evidentemente el consejo que yo le di fue extralimitado, fue excedido. Yo como determinador no podría responder por ese exceso que comete la persona que determiné. Quien va a responder finalmente por esa conducta será, en este caso, Juan, que cometió la conducta y responderá como autor material, tal y cual aquí se expone en el caso. Entonces recuerden que para que exista efectivamente o para que hablemos efectivamente de determinador, el consejo, el acuerdo de voluntades, la orden que se dé, la coacción superable, tiene que ser clave en la conducta que finalmente resulta cometida por el sujeto que ha sido determinado. Una cosa más es que el determinador debe actuar con dolo. No hay determinación culposa. Es decir, yo no voy a determinar a nadie de forma imprudente o por error, no. Yo cuando decido determinar a alguien para que la otra persona cometa la conducta por mí, ya sea por un consejo, por una orden, por un acuerdo de voluntades, por una coacción superable, lo hago actuando con dolo, es decir, con conocimiento de los hechos más voluntad. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, diferencia entre determinador y autor mediato. Ya yo les había mencionado algunas características de esta diferenciación entre el determinador y el autor mediato. Recuerden que los autores están consignados en el artículo 29 y el determinador está consignado en el artículo 30. El autor mediato, al igual que todos los autores, tiene dominio del hecho, domina el hecho, conoce las circunstancias modales y tiene forma de actuar sobre ellas. El determinador encierra una relación de persona a persona. Tanto el determinador como el determinado conocen la ilicitud de su actuación. En cambio, en el autor mediato, quien conoce que se está cometiendo una conducta de carácter penal por regla general, solamente lo será el autor mediato.
¿Por qué? Porque el autor mediato instrumentaliza a otra persona. Luego entonces la persona que está siendo instrumentalizada, en el caso de que obre bajo un error o se aproveche de un error que cometa, no tiene idea de que efectivamente está haciendo uso o está siendo cosificada. Por eso es que se menciona que, o se lo mencioné hace un momento, hace un rato, que la relación que se establece entre autor mediato es una relación de persona-instrumento. En cambio, en el determinador, la relación es de persona a persona.